fe, que los sueños siempre tengan. En nuestro sector Patrimonio Boliviano rumbo al Bicentenario, hoy conoceremos la Casa de la Libertad, que es el lugar donde nació Bolivia. Sucre cumplió 32 años de haber obtenido el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO, debido a su rica historia colonial y republicana que está muy presente en la arquitectura del centro histórico de la ciudad. Sucre es reconocida por la integración de la cultura española y europea con la indígena prehispánica. A continuación, conversamos con el custodio de la Casa de la Libertad, el licenciado Mario Linares Urioste. Para mí es un honor que salga a través de Voces de Bicentenario y que a través de ese medio pueda mandar mi saludo a todos mis hermanos bolivianos. Pero en resumen, el resumen de todo lo que es la Casa de la Libertad es la idea de casa materna, porque aquí todos los bolivianos, sin exclusión ninguna, más bien con inclusión de las mayorías que antes estaban incluidas, la Casa de la Libertad es la casa madre, donde pueden venir los bolivianos y sentirse en familia, de pertenencia a una patria que nació en esta casa, la Casa de la Libertad. Es una historia larga y tiene mucho que ver con los 400 años que cumple el 27 de marzo la Universidad de San Francisco Javier. Bueno, nos encontramos en Casa de la Libertad, específicamente en el Salón de la Independencia, que es considerado el templo de la bolivianidad. Grandes acontecimientos históricos se dieron en este espacio. En primer lugar, debemos reconocer que Casa de la Libertad fue parte del manzano jesuítico y como los jesuitas llegan con una misión educadora, ellos fundan la universidad más importante de la historia hispanoamericana en 1624, con el nombre de Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Para entonces vamos a ver que producto del funcionamiento de esta universidad se adaptaron espacios que en su momento tuvieron otra función. Tal el caso de esta sala, que fue la capilla privada de los jesuitas y que termina siendo el aula magna de nuestra universidad. Posteriormente se llega a crear la Real Academia Carolina, donde este espacio también formaría parte del proceso educativo que tuvimos entre nuestros jóvenes estudiantes, quienes van a engullirse de una gran variedad de conocimientos. Vamos a tener la filosofía tomista por parte de los jesuitas, vamos a tener la influencia de escritores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu y otros dentro de la Real Academia Carolina, y todo ese popurrí de conocimientos nos permite forjar esas mentes de los grandes doctores en leyes, quienes años después fueron protagonistas del primer grito libertario, denominada de esta forma la revolución que estalla en esta ciudad de La Plata, llamada así Sucre en el periodo virreinal, el cual se da el 25 de mayo de 1809. Aquí era la capilla doméstica antiguamente de los jesuitas, pero se comenzaron a rendir los exámenes de grado, y los exámenes de grado eran sumamente elevados y exigentes. Los estudiantes, los doctorandos, tenían que defender su tesis en latín frente a autoridades de la universidad y también del virreinato, de los doctores de la Real Audiencia, que escuchaban las tesis. Y las enseñanzas jesuíticas, aunque ellos ya no estaban, permanecían latentes en los doctorandos y hacían sus tesis en forma crítica, secreta, dando mensajes de independencia. Hacia 1809 se produce aquí el primer grito libertario del continente americano, en esta ciudad, en esta universidad. Y se crea un nuevo gobierno, que es el gobierno transitorio, que era una gobernación
autoproclamada, y ahí termina la época colonial y comienza la época de la Guerra de la Independencia. Entonces, por eso se llama el primer grito libertario, que acaba con una época y termina y comienza una época de transición, de guerra, de guerrillas, donde Juana Zurduy, una gran mujer, tiene un papel preponderante. Creada la República, paradójicamente la última nación en América, la primera que había dado el grito libertario, se convierte en lo que hoy es Bolivia, el 6 de agosto de 1825. En esta casa. La propagación de esa revolución, gracias a estos doctores en leyes, nos permite adentrarnos a una faceta donde tenemos la Guerra de la Independencia. Y allí donde van a surgir grandes héroes de nuestra historia, por las tierras del norte, y en el tanto los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, y por el sur tenemos al gran libertador San Martín. Y esta conjugación de elementos que nos lleva a la independencia de varios territorios culmina con los actos que se dan en el territorio de Charcas. ¿De qué forma? Vamos a tener como principal protagonista a Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho, cuya victoria permite a este personaje mandar a crear una asamblea deliberante en la que se nos invita a decidir el futuro de Charcas. Y tras un debate generado en este espacio, que fue el lugar donde se ejecutó la Asamblea Deliberante con 48 representantes que vienen de las regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, se nos permite analizar las condiciones necesarias para forjar una nación independiente. Y de esta forma se declara nuestra independencia un 6 de agosto de 1825 en este lugar. La Guerra de la Independencia viene a ser un detonante importante que se dio a través de la historia como resultado de un sinfín de problemas, tanto externos como internos. Una de las causas externas, la invasión napoleónica a las tierras de la corona española y posteriormente las intenciones de Carlota Joaquina de Borbón por querer tomar estas tierras. E internamente los abusos de poder de algunos de los gobernantes que habitaron en estas tierras, lo que provocó prácticamente las convulsiones en la que vemos a todo un pueblo en lucha. Al inicio podemos decir que como precursores de la Guerra de la Independencia se encontraron personajes importantes como Tomás Katari, Bartolina Sisa, Túpac Katari, entre otros, que ya nos darían las primeras pautas de lo que sucederían años después, ya que nosotros al adentrarnos a la Guerra de la Independencia cabalmente vamos a ver la conformación de guerrillas, la cual va a estar formada por este pueblo. Nos encontramos en el Salón del Senado de Casa de la Libertad. He aquí la galería de presidentes, donde vemos la exposición de 49 retratos de quienes fueron presidentes de Bolivia. Sin embargo, no se encuentran en su totalidad, ya que la historia boliviana ha estado conformada por 67 presidentes. La mayoría de estos cuadros han formado parte de esta colección gracias a las donaciones realizadas por los mismos presidentes o también sus familiares. Todavía nos hace faltan 18 retratos, así que todavía estamos a la espera de poder completar lo que vendría a ser esta colección. Además, podemos apreciar las banderas bolivianas. La primera bandera boliviana creada en 1825, con franjas laterales verdes y una franja central rojo punzo, vigente solo por un año, ya que en 1826, por ley, se incorpora una franja amarilla en la parte superior, lo que nos llevaría a la creación de una segunda bandera oficial con las franjas amarillo, rojo y verde. Hasta que en 1851 se da lugar a la creación de la actual bandera boliviana con los colores rojo, amarillo y verde. Durante este periodo contemporáneo, en el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, Bolivia recibió el título de plurinacionalidad. Pues aquí podemos reconocer un símbolo, esa bandera de varios colores denominada huipala, que está directamente relacionada con esta palabra plurinacionalidad, para representar la gran diversidad cultural que tenemos en el país, con 36 naciones indígenas y la práctica de 36 lenguas indígenas según nuestra Constitución Política del Estado. Y en el centro se exhibe el busto de Simón Bolívar, escultura elaborada con el tronco de un árbol, el cual mide 2,60 m y tiene un peso aproximado de 4 toneladas. En 2025 son 200 años
en que nace nuestra patria. Y tenemos que estar en esa celebración alejados de lo político partidario, entre comillas, pero es un momento de profunda reflexión para ver qué podemos entregarle a nuestra madre patria, qué podemos hacer por ella, qué podemos hacer por nuestros hermanos, qué podemos hacer por nuestras minorías vulnerables. Aquí en la Casa de la Libertad, nuestro lema es muy claro. Hemos nacido para servir y seguiremos sirviendo, y más aún ahora que viene el Bicentenario. Que los sueños siempre tengan un lugar para nacer, que la lucha no termine antes del amanecer.